¿Qué es lo que Lutero quería hacer? Que la iglesia vuelva al fundamento de la fe, que es la palabra del Señor. Y precisamente ahí surgen estas 5 solas de la Reforma, que son 5 fundamentos teológicos que todos nosotros como cristianos debemos saber. Porque son los fundamentos de nuestra fe, es de donde fundamos la fe. No como iglesia del Nazareno, fundamos la fe como iglesia cristiana, como seguidores de Jesús. Entonces, ¿cuáles son estas solas? Se dice la palabra sola porque en latín es sola, pero la traducción en castellano es solo, o es exclusivamente, o es solamente, no la palabra sola. Pero sola escritura, sola fe, sola escritura, sola fe, solo Cristo, solo gloria a Dios y solo gracia. Entonces esas eran las 5 solas de la Reforma. Solo gracia, porque la Iglesia Católica enseñaba que hay que pagar para poder llegar al cielo. Y la Biblia dice que no hay que pagar nada para llegar al cielo, que Jesús ya pagó todo para llegar al cielo. Entonces esa es la Reforma protestante. Y durante este mes vamos a estar hablando sobre estas 5 solas a lo largo de las semanas, para que nosotros podamos ir entendiendo y fortaleciendo también nuestra fe. Es importante esto. Y como esta mañana quiero compartir sobre la sola escritura. Volver al inicio de la fe en las escrituras, no en pensamientos humanistas, no en pensamientos modernos, ni siquiera en pensamientos intelectuales, ni siquiera en nuestro propio pensamiento, porque ni mi pensamiento puede estar por encima de las escrituras. Entonces miremos qué nos dice el Señor esta mañana, qué quiere hablar Dios hoy a nuestras vidas. Esta declaración de la sola escritura nos enseña que la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta que rige la vida del creyente. A diferencia de otras religiones, sectas y movimientos religiosos, otras herejías que enseñan que la Biblia no es el manual de vida, que enseñan que la Biblia no es el único libro de autoridad. Por ejemplo, tenemos esta secta de los adventistas. Ellos tienen los escritos de Elena White. Entonces tienen la Biblia y los escritos de Elena White. Cristianamente eso se traduce como una secta, poner algo que está por encima de la palabra de Dios. Tenemos los mormones, son una secta, tienen la Biblia y el libro del mormón, Joseph Smith, que por ahí en las Américas el Señor se le apareció y le dio un nuevo testamento. Una secta. Pero ¿cómo podemos nosotros como cristianos diferenciar y discernir qué es una iglesia de sana doctrina, qué es una secta, si nuestros principios muchas veces no están cimentados en la sola escritura, en la palabra del Señor? Testigos de Jehová, una secta, con su nueva Biblia, traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y podríamos ir así hablando de un montón de sectas, movimientos religiosos, grupos de herejes que se han levantado después del protestantismo con fuerza, con gran poder. Y no solo en estos tiempos de la Reforma, sino desde los tiempos de Jesús. Había mucha gente que tergiversaba la palabra de Dios y enseñaba cosas que eran antibíblicas. Entonces la sola escritura es volver a la esencia de la palabra de Dios como la base de nuestras prácticas, de nuestra creencia y de nuestra fe. Mi cultura no está por encima de la palabra de Dios. Mi pensamiento no está por encima de la palabra de Dios. Hermano, por más intelectual que usted se crea, por más letrado, por más leído, por más masterado que tenga, nada está por encima de la sola escritura. Y vamos a mirar por qué es eso. Vamos a mirar cuáles son las convicciones que tenemos como iglesia, cuáles son las convicciones del fundamento de nuestra fe. Mateo 24, versículo 35. ¿Tienen ahí? Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esta declaración de Jesús, porque no está hablando aquí un discípulo, no está hablando el apóstol Pablo, no está hablando Pedro, no está hablando Santiago, no está hablando Juan, es el mismo Jesús quien está hablando esto. Y dice, cielo y tierra pasarán, todo lo que vemos algún día se va a terminar, pero mis palabras son eternas. Este principio teológicamente se conoce como el principio de autoridad. No hay una autoridad más alta que las palabras eternas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden descansar en ese principio? No hay algo más eterno, no hay nada más allá de las palabras que Jesús nos ha enseñado y lo que tenemos como revelación en la palabra del Señor. La Biblia, sin duda alguna, ha sufrido ataques y persecuciones. Este León número 10, de este cura sacerdote,
por muchas veces intentó exterminar la Biblia cuando después de traducirse al primer idioma que fue latín, desde el griego, hebreo y arameo, se tradujo a latín, la Vulgata Latina, la famosa Biblia Vulgata Latina. Después ya Lutero tradujo al alemán y después vienen las traducciones que muchos de ustedes tienen, ¿no? Reina Valeria, Cipriano de Valera o la Biblia del Oso. Durante tantos años la Biblia ha sufrido un sinnúmero de ataques, de persecución, intentos de exterminar la palabra de Dios, pero recordamos que cielo y tierra pasarán, su palabra seguirá eterna. Abraham ha muerto, pero su palabra sigue fiel. Moisés ha muerto, pero su palabra sigue fiel. Pablo, Pedro, Santiago, los 12 discípulos de Jesús dejaron de estar, pero su palabra sigue siendo fiel. Es la confianza que usted y yo tenemos de que todo podrá terminar, pero su palabra permanece para siempre. Es eterna. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura. Mire bien esto, toda la escritura. Esto es importante, porque muchas religiones solo basan su fe en el Nuevo Testamento. Ahí está la secta de los Jesús solo. Ellos solo creen en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia dice que toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. Y la palabra inspirar viene del griego, que quiere decir exhalar. Es cuando ustedes hacen este ejercicio, ¿no? Inhala, exhala. No sé si se da cuenta que sale de acá adentro el exhalar, no. Sale de ahí, de adentro. Entonces, en otras palabras, toda la escritura de Génesis a Apocalipsis ha sido exhalada por Dios. No es exhalada por ningún hombre. Que Dios usó hombres inspirados y llenos del Espíritu Santo para escribir lo que Él exhaló es diferente. Entonces entendemos este segundo principio, que la Biblia, la palabra de Dios, es inmutable, no cambia. Ha sufrido ciertas variaciones de traducciones a lo largo de los años, sí. Por eso siempre recomendamos, cuando uno prepara un mensaje, una prédica, vaya a los idiomas originales, griego, hebreo, arameo, los diccionarios bíblicos, para entender mejor el contexto. No porque esté mal escrito en los tiempos actuales, solo para entender mejor las palabras. Porque sin duda alguna somos de otra época, nacimos en otro contexto, es otra la percepción de nosotros. Pero ir a los idiomas originales nos ayudan a entender que lo que dijo Pablo a Timoteo es una profunda verdad. Toda la escritura, el Señor nos habla desde Génesis. El Señor puede traer grandes revelaciones y mensajes profundos a nuestro corazón desde el Génesis. Y asimismo hasta Apocalipsis el Señor trae grandes esperanzas, mensajes poderosos para nuestra vida. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, pero también que es útil. La Biblia no es inútil. La Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, que no es inspiración de un pastor, no es inspiración de los grandes apóstoles o los profetas del Antiguo Testamento, sino que es inspirada, es exhalada por Dios, es útil, hermano, para corregirnos. ¿Cuántos no hemos enderezado nuestras vidas porque sabemos, cuando escuchamos la palabra, sabemos que estamos mal? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido animados, desafiados por medio de la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido transformados por medio de la palabra de Dios? Es el poder de la sola escritura lo que transforma el corazón del hombre. Es esa sola escritura lo que Dios quiere volver a poner en nuestro corazón. Hoy en día sufrimos de corrientes muy fuertes de filosofías modernas, progresistas, filosofías huecas que decía el apóstol Pablo. Nos enseña que la Biblia es un libro viejo, eso está hecho para los abuelos, ya no está para las nuevas generaciones. Los jóvenes piensan, ¿qué voy a aprender de ese libro viejo? No entiendo nada. Si tan solo supiéramos y entendiéramos que la Biblia es el manual de vida que usted y yo necesitamos. Es triste a veces mirar cristianos que tienen que ir a que les lean la mano para saber qué deben hacer. Cristianos que tienen que ir a donde un brujo a que les limpie para estar bien. No hemos entendido.
Puede ser que usted venga a la iglesia y siga practicando eso. Eso quiere decir que la sola escritura no es parte de su vida. Usted puede llamarse lo que quiera menos cristiano, porque los cristianos fundamentamos nuestra fe en estas 5 solas, que no son de una denominación. Ojo, no estoy hablando de denominación como Iglesia del Nazareno. Estoy hablando como iglesia universal del pueblo de Dios. El fundamento de la fe cristiana, la sola escritura. Es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos, a fin de que los siervos de Dios, ustedes, nosotros y todos los que venimos a la iglesia, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Ahora yo pregunto, ¿la palabra de Dios está capacitando su vida o tal vez usted ni siquiera lee? Las estadísticas son muy altas del cristianismo moderno. Hoy tenemos tanta accesibilidad a la palabra de Dios, pero leemos tan poco. Todo el mundo tiene un celular, ¿no es cierto? Todo el mundo puede tener la Biblia ahí. Todo el mundo puede comprar una Biblia de $5, puede ver en el internet la Biblia, sin número de cosas que hay ahora. No voy a pedir que levante su mano, pero el Espíritu Santo va a redarguir y va a mostrar. Pero si yo pregunto, ¿quién de ustedes lee de lunes a domingo 10 minutos la Biblia en su tiempo devocional? Casi puedo asegurar, bueno, ahí levanto. No voy a pedir que levante la mano, pero por no hacer quedar mal a los demás, no. Pero ¿a qué voy con esto? Que las estadísticas nos dicen que por lo menos el 95% de la iglesia no lee ni 10 minutos cada día la Biblia. Somos buenos para poner estados nomás, no, en el WhatsApp. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso es hueco. Si la sola escritura no es parte de mi vida, usted, hermano, puede matarse poniendo estados todo el día en Facebook, todo el día en WhatsApp. Pero eso no quiere decir que la sola escritura sea el fundamento de mi vida. Entonces, ¿cómo estamos viviendo en cuanto a los fundamentos de la reforma? Pareciera que la iglesia cristiana moderna necesita una reforma en el corazón para volver a estas 5 solas. Y una de esas es la sola escritura. Todo lo que creemos y todo lo que practicamos debe tener como un fundamento la palabra de Dios. ¿A qué voy con esto, hermanos? Muchas religiones nos enseñan a que debemos temblar para ser llenos del Espíritu Santo, que si me boto al suelo y tanta cosa, si no está en la Biblia, no es de Dios. Es como cuando usted hace un jugo de mora, ¿no? Pone a la licuadora, ¡ring! Eso se mezcla, pero yo no puedo coger el jugo de mora y poner ahí directo al vaso, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que poner? Un sedazo, un cernidero, como usted lo llame, tengo que poner. Y ya lo que queda es lo que en verdad yo puedo tomar, ¿no es cierto? Entonces la Biblia es ese sedazo en nuestras vidas. Pero a veces el cristiano, cuando no tiene la sola escritura en su vida, cualquier cosa le llama la atención. Uy, ve, se votaron, eso sí ha de ser de Dios. Uy, acá dijeron que son profetas, eso sí ha de ser de Dios. Si la sola escritura no es el sedazo de tu vida, hermano, estamos fritos, porque vas a ir corriendo de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, pensando que todo es de Dios. No todo el que habla del Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y con esto no estoy diciendo que la iglesia de Nazaret no sea la única de sana doctrina, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que la Biblia debe ser nuestro sedazo incluso de nuestras prácticas. Si nosotros practicamos algo que no está en la Biblia, no lo haga. No está bien. Pero a veces, y vamos a llegar a ese punto en donde a veces estamos, y creo que la iglesia ha llegado a ese punto. Y qué terrible que al lugar al que hemos llegado. Pero hoy quiero pedir 4 varones que no pidan permiso, que vengan un momento acá adelante. Muy bien, vamos a hacer una dinámica para entender un poco mejor esto de la sola escritura. Ya, usted va a pararse, vayan al árbol y vengan ustedes 3 allá al otro extremo, pónganse por. Usted va a pararse aquí sí te va a pararse, eso, ahí, de frente viendo al público.
Muy bien, vamos a hacer una dinámica. Ahí se espera un momentito mi hermano Bolivitar y voy a decir esto para hacer la dinámica, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a Hebreo capítulo 4 versículo 12. Dice de nuevo el apóstol Pablo: sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos se han comido un buen caldito de pata? Levante su mano. Si se han comido, ¿no es cierto? Yo he visto gente que cuando coge la pata, hay la médula ahí, ¿no es cierto? El rabito de la cuchara meten ahí para sacar todo lo que está ahí, ¿no? Lo profundo que está ahí, porque dicen que tiene más sabor. No soy mucho de lo que me gusta eso, pero sí he visto que hace gente eso, ¿no? Comer lo último que está ahí, la médula. La palabra de Dios dice que es viva, eficaz. La sola escritura es viva, eficaz para cambiar nuestras vidas, es viva, eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. No es una espada cualquiera. Ni siquiera es una espada normal de dos filos. Es más cortante que una espada de dos filos porque es capaz de llegar a la profundidad de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo nunca leo la Biblia? Si la sola escritura no es parte de mí, yo nunca voy a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y ese es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Venga, mi hermano Bolivita, le voy a ayudar a bajar, que no se me vaya a ir de cabeza. Una grada, 2 gradas, 3 gradas, eso, véngase acá, aquí. Millona, ¿puedes darme moviendo la mesa a la esquina, porfa? Que no se me vaya a ir contra la mesa. Gracias, John. Aquí en la mitad, para que nadie tenga ventaja. Ya, ahí. Verán, hay 3 hermanos ubicados en distintos lugares del templo, 3 hermanos ubicados en distintos lugares del templo, ¿escucharán? Solo uno de ellos es la voz correcta. Y ellos 3 van a estar hablando al mismo tiempo y usted va a tener que llegar al que tenga la voz correcta. Vamos a hacer 5 minutos de esta dinámica. Empezamos desde ahora. Entonces los hermanos empiezan a hablar. Eso, hablen. Muy bien. Mire, quería mostrar esto para mirar lo que vamos a hacer. Este hermano Jefferson era la voz de Dios. Estaba en la mitad. Y había 2 voces extrañas, ¿no? Que es el hermano Henry y el hermano Luis. Eran las voces extrañas. Cuando la palabra de Dios no es parte de nuestra vida, estamos vendados. Y podemos correr a cualquier lugar donde sentimos que somos llamados. Por eso la gente, cuando no tiene la palabra de Dios, la sola escritura en su vida, se siente mal. Hay alguien me debe haber hecho brujería, entonces corro para que me hagan una limpia porque estoy hecho brujería. Como la gente está vendada, ay, ¿qué será que le pasa a mi matrimonio? Entonces, ¿qué debo ir? Corro a otro lugar para ver si solucionan mi matrimonio. Porque la palabra de Dios no es la sola escritura que fundamenta mi fe, creencias y mis prácticas. Entonces voy a correr en cualquier dirección, menos en la indicada. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Entonces, los reformadores, gracias hermano Bolivita. Entonces los reformadores, ¿qué querían lograr los reformadores? Que la iglesia podría entender que lo único que rige nuestra conciencia es la palabra de Dios. Que la Biblia es la única regla de fe para todo lo que hacemos y practicamos en la iglesia. No hay otra regla de fe, hermanos. La Biblia es la regla de fe para todo lo que hacemos y practicamos como iglesia. Que no hay necesidad de otra revelación para la iglesia.
Aquí no es que ay, Jesús vino a las Américas y me dio otros mandamientos, entonces hago el libro de Ariel. No, no. La Escritura es el único manual, es viva, eficaz, cortante como una espada de dos filos. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. No es inspirada por un pastor, por un profeta, por un apóstol, por nadie. Es inspirada, es exhalada por Dios, porque es útil para corregir, redarguir y reprender a la iglesia, a los hijos de Dios. No existe otra regla infalible fuera de las Escrituras, pues ellas son inspiración de Dios. Es literalmente el aliento de Dios que habló por medio de los hombres de Dios. Las Escrituras nos revelan todo, hermanos, todo lo que necesitamos saber para salvación, todo. Usted no necesita que alguien que comió frijoles en la noche venga y le diga: el Señor me dijo que debes hacer esto para ser salvo. No. La Escritura nos enseña todo en cuanto a la salvación. Entonces, ¿qué es la Biblia en nuestras vidas? Vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer el versículo 105 y de ahí saltamos al versículo 160, ¿no? Entonces, Salmo 119, versículo 105. Dice David: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Mire qué interesante esto. David no dice: tu palabra es un faro que está ahí afuera, Señor. David no dice: tu palabra está ahí arriba en las montañas donde yo me guío. David, mientras está parado, él se da cuenta que la palabra de Dios alumbra cada paso que él va dando. Mientras lee la palabra de Dios, él se da cuenta que camina y Dios está alumbrando su vida, está iluminando por donde él va pasando. Esto es como cuando se va la luz en la casa, ¿no? Gracias a Dios ahora tenemos linternas de los celulares, porque si no estábamos fritos. Pero a veces se va a la madrugada, se ve en la noche la luz. Aquí cuando se va en este sector en la noche, oscurísimos, no se ve nada, nada. Yo que ya estoy medio ciego también, no veo nada. ¿Y uno qué tiene que hacer? Prende la linterna, ¿no? Porque donde voy yo, la linterna va alumbrándome. Entonces, ¿qué es lo que David estaba queriendo transmitir? David no conocía toda la revelación de la Escritura, no hay que poner atención a eso. David no conocía toda la revelación de la Escritura. Pero lo que David conocía de la Escritura, él dice: Señor, me doy cuenta que tu palabra va alumbrando mi caminar. ¿La palabra de Dios está alumbrando tu caminar? O a veces solo escuchas la Biblia el domingo, o a veces está empolvada. A veces somos buenos para poner la Biblia como un amuleto abierto en el Salmo 23 en la casa, para que no vengan los espíritus a entrar a mi casa. Ahí no tiene poder la palabra de Dios, ahí es insignificante. Pero cuando tú tomas la Biblia todos los días, siempre atravesamos por momentos difíciles. Corre a llamar al amigo: ¿qué hago? Ve, no sé qué hacer. Estoy mal, lleno de depresión, ansiedad. Ay, me voy al psicólogo, me voy al psiquiatra a ver qué me dice. Y volvemos hasta dependientes de ellos. No estoy diciendo que está mal, por salud tal vez puede ir, pero está mal cuando eso se vuelve la base de lo que hacemos, de quiénes somos. Hay gente tan dependiente de los psicólogos que se muere el psicólogo y se acabó la vida porque ya no hay quien me ayude. Pero la palabra de Dios es la sola Escritura, suficiente para enseñarme, redarguirme, corregirme y ayudarme a crecer en mi vida. Entonces David dice: tu palabra es una lámpara, Señor. Mientras camino, alumbras. El versículo 160, estamos en el Salmo 119, vamos a ir al versículo 160. La suma de tus palabras es la verdad. A mí me encanta David, cómo tiene una tremenda revelación de lo que es la palabra del Señor en su vida. La suma de tus verdades, de tus palabras es la verdad. Pero a veces nosotros andamos buscando verdad en todo lado, queremos buscar la verdad en cualquier cosa. Solo la palabra de Dios trae profundas verdades. Solo por la palabra de Dios podemos saber que somos sus discípulos, no hay otra manera. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31.
Tienen que ir rápido con esos dedos porque recuerden que estamos en la sola escritura. Entonces, para que el Señor vea que sí leen la Biblia. 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, ¿qué serán? Realmente mis discípulos. Pero es triste mirar que la iglesia a veces no se mantiene fiel a las palabras del Señor. No, pastor, es que a mí me dijo mi suegra que era así, entonces así ha de ser. No, es que a mí me dijeron que no era así. Si te mantienes fiel a la palabra de Dios, entonces eres su discípulo. Porque podemos ser fieles a cualquier cosa. A veces somos fieles incluso a las personas, más que a la palabra de Dios. Digo esto con mucho temor, ¿no? Yo me encanta la iglesia de Nazareno, ustedes saben. Es como que tengo puesto la camiseta de la iglesia de Nazareno. Pero yo no puedo ser más fiel a la denominación que a la palabra del Señor. Si es que la denominación hiciera algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces nuestra fidelidad, somos discípulos cuando la palabra del Señor, la sola escritura, es el fundamento de nuestras creencias y prácticas. La palabra de Dios también es nuestra esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué pasa cuando estás desesperado, cuando estás angustiado, cuando los problemas han venido? Si la palabra de Dios no es parte y fundamento de tu vida, la sola escritura no está en tu vida, créeme, hermano, que al primer problema te vas de la iglesia, buscas a los amigos del mundo, te vas y te distraes por ahí haciendo cualquier cosa. Cuando la sola escritura no es parte de tu vida, es fácil mirar a los cristianos que la Biblia ni la leen. Facilito. Solo mire cómo viven. Solo mire lo que hacen. No necesita ni que le diga. A veces la gente dice, no, si estoy orando todos los días. Oración no es igual a lectura bíblica, por si acaso, ¿no? No es lo mismo. La Biblia es la transformación de nuestra vida. Su palabra nos transforma. Su palabra es la que nos cambia. Porque su palabra es Dios hablándonos. La oración muchas veces es nosotros hablando a Dios todo lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Pero su palabra es Dios diciendo, Ariel, no, izquierda, camina, detente, haz esto, no hagas esto. Entonces la Biblia transmite esperanza a cada uno de nosotros. Si un cristiano vive en desesperación y sin esperanza, hermano, el mejor consejo, lea la Biblia. Si usted está pasando por tiempos que no sabe qué hacer, lea la Biblia. No aprenda ahí, Walter Mercado, ¿qué me deparará Aries hoy? Lea la Biblia. La sola escritura. El canon está cerrado. Entender la sola escritura es entender que el canon hebreo está cerrado con los 66 libros de la Biblia. ¿Cuántos tenemos en el antiguo? A ver, 39. ¿Y cuántos en el nuevo? 27. 40 dicen por ahí. No, 27. Entender que la palabra de Dios es la sola escritura es entender que todo lo profetizado, que todo lo revelado, todo lo que Dios ha querido revelar ya está en la Biblia. Ya no necesitamos otra revelación, hermanos. Todo está revelado. Todo lo que Dios ha querido revelar está revelado. De ahí las dudas que usted tenga, existirán los ovnis o no, guárdese cuando venga el Señor o cuando ya esté en el cielo, ahí le pregunta a Él mismo. A veces fantaseamos tanto, ¿no? Ay, ¿qué será de Plutón? Antes era planeta y ahora ¿qué será? ¿Qué haría Dios? Son preguntas que no puedo responderle. La Biblia no nos dice eso. No sé qué responder. ¿Qué voy a decir? Lo que Dios ha querido revelarnos, Él nos ha revelado. Y Él ha traído esa revelación a nuestra vida. Lo que a Él le ha placido. Si a veces lo que tenemos revelado no entendemos, peor obedecemos. Y queremos a veces saber mucho más allá de lo que ni siquiera obedecemos, que el Señor ya nos ha mandado. Entonces, ¿cómo podemos concluir la reforma protestante? Y
cómo podemos concluir esta sola escritura en la vida de nosotros. Y a este punto quiero llegar, a este punto final en que creo hoy en día que la iglesia cristiana moderna, que la iglesia contemporánea, que la iglesia actual necesita volver a hacer una reforma protestante en el corazón de las personas. Tal vez no clavar en un lugar, pero sí en nuestro corazón. Porque muchas veces la sola escritura ha dejado de ser la base de nuestra fe. Incluso, hermanos, mucha gente, muchos grupos de alabanza, muchas músicas cristianas sin sustento bíblico. Y le enumeraron un montón, pero yo sé que creo que usted escucha esas canciones, mejor no le digo. Pero un montón incluso de canciones cristianas sin fundamento bíblico. La sola escritura rige nuestras prácticas, creencias y... Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 7. Escuche esto, ponga atención ahí. Pablo está diciendo esto a Timoteo. Timoteo, tengo miedo de que va a llegar el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo tiene una concepción muy clara del evangelio y de las escrituras. Él dice: Timoteo, tengo miedo de que va a llegar un momento en donde la gente no quiere escuchar la sana doctrina. Queremos escuchar fábulas engañosas. Hoy te vengo a profetizar en el nombre de Jesús. Y ahí estamos a veces como locos, ¿no? Y siento, y es una apreciación personal, puede que me equivoque, y si me equivoco mejor, ¿no? Gracias a Dios. Pero yo creo que la iglesia cristiana, no hablando de la iglesia de Nazareno, hablando de la iglesia cristiana general, universal, hemos llegado a ese punto donde no soportamos la sana doctrina. La gente cada vez habla menos de santidad y de pecado, y más de bendiciones y abundancia. La gente cada vez habla menos de entrega al Señor y más de prosperidad, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La gente cada vez habla menos de sacrificar tu vida y ser un esclavo de Jesús, y habla mucho más de que Dios tiene que dártelo todo y tienes que arrebatar lo que sea. Porque la iglesia ha transitado, y la sana doctrina hoy en día es escaso. Hoy en día hay muy poco. Entonces, hermanos, Pablo no se equivoca cuando dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque esas iglesias me parecen no muy legalistas. No, es que son legalistas. No, es que esas iglesias son anticuadas. Ya no son así las iglesias. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Las formas pueden cambiar, hermanos. Sí, claro que sí. Las formas, la estructura de la iglesia, los colores, eso es superficial, eso no es trascendental. Puede ser todo pintado de negro el techo, sin importancia. A lo que voy es al centro de nuestra fe, a su palabra, la sola escritura. Sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Y también hay cristianos que les gusta ir a esos lugares a escuchar las fantasías que quieren oír. Manelaine, el Señor tiene un carro 0 kilómetros para ti en el nombre de Jesús. Así es la gente, ¿no? Y a veces eso es lo que estamos esperando. Por eso digo que la iglesia hoy en día necesita volver a ser reformada. A veces hemos dado duro a la iglesia católica, pero temo que la iglesia cristiana puede llegar a ser la iglesia católica del siglo XXI. Temo que la iglesia cristiana esté cayendo en abandonar la sola escritura por adoptar filosofías seculares, mundanas, filosofías contemporáneas de grandes pensadores, de grandes filósofos. Y esto no es un ataque que la iglesia ha tenido recién.
Ha habido siempre. Usted sabe que los griegos son los padres de la filosofía. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con eso. Timoteo, Juan, Pedro, tuvieron que lidiar con todas esas cosas. Pero ¿sabe qué fue lo que logró el impacto que la iglesia tiene hasta hoy en día? La pura palabra de Dios. Y eso es lo que trae transformación a los corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados por el poder de la palabra de Dios? Permítame contar este testimonio y con eso termino, porque me daba chiste cuando estaba preparando esto y pensando. Yo tengo un mentor de misiones que era mi pastor de misiones, Manuel Brito se llama él, algunos le conocen, no, uno, ahícito, más pequeñito es él, no. Él sabe que le quiero mucho, tengo mucho aprecio por él. Él era un hombre que todo el tiempo estaba con la Biblia. Yo le miraba, no, yo en ese tiempo tenía 13 años, y yo le miraba a él con la Biblia, esa Biblia vieja de tanto que usaba, y con unos lentes como el rabito de la botella aquí, porque ya no puede ver bien, unos lentazos, los que le conocen saben que tienen unos lentes gruesotes, y siempre le miraba con la Biblia, y cuando yo iba a pedirle un consejo, todo me decía de la Biblia, y yo estaba esperando, pero algo más, dígame, pues yo voy a hacer lo que dice la Biblia, pero otra cosa. Y él siempre era, y ahí está mi esposa y los amigos que conocen saben que les todo el tiempo la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y cuando yo fui parte del ministerio de misiones y teníamos que ir a las reuniones a la casa de él, cuando yo tuve 14 años, me acuerdo, él era así, ¿no? Todos arrodillados, orando, estábamos ahí una hora arrodillados, ya me dolía, las rodillas no sabía ni qué, Señor, que no sé ni qué le diría, pero nos tenía arrodillados. Y después nos sentaba y teníamos cada uno nuestra Biblia. Hermanos, hoy para el discipulado vamos a leer los 5 primeros capítulos de Romanos. Un joven de 14 años, ¿qué va a entender de Romanos? Uno de los libros más doctrinales que tenemos como cristianos. Leyendo el libro de Romanos, yo me perdí en los dos versículos, ya no sabía yo, ya no entendía nada. Pero luego yo fui entendiendo y fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta que cuando oraba, tenía fundamento bíblico la oración que yo hacía. Entendía cosas que a veces los demás chicos de mi edad no estaban entendiendo. Y fui cuando me di cuenta que el poder de la palabra de Dios va transformando, porque es útil, porque es viva y eficaz. Tal vez la forma fue mala, no, casi me trauma a mí, creo, con tanta Biblia desde pequeño, desde adolescente. Pero yo creo que hoy en día la iglesia necesita eso, más Biblia y menos show. A veces nos preocupamos más por las luces que por la palabra del Señor. A veces parece que el lugar al que vamos debe ser más lindo que el mensaje que recibimos. A veces parece que el sonido debe ser más de primera que el mensaje que recibimos. Y no estoy en contra de arreglar la iglesia. A mí me encanta, soy un apasionado de arreglar la iglesia, usted sabe. Pero eso puede estar por encima de la palabra de Dios. Amén. Vámonos de pie, amados hermanos.